siguen noticias, información y publicaciones que hablan a favor de las actitudes de Israel. Nunca, es como si Israel nunca hiciera nada malo, es como si Israel nunca se equivocara, es como si Israel nunca actuara de una manera mala, es como si Israel siempre actuara bien, es como si Israel siempre fuera una víctima. Debemos entender algo. A lo largo de la historia, esa nación ha dado mucho la espalda al Señor. Sabemos que esa nación fue la principal precursora de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que pasar, tenía que suceder, no es algo que nos sorprende. Estaba en la Escritura, iba a ser rechazado por los suyos, iba a ser rechazado por razón en espíritu. El verdadero judío entonces es el gentil que cree que Jesucristo es el Mesías. Aquel gentil, por colocar su fe en Cristo, se convierte en un verdadero hijo de Abraham. Y es más hijo de Abraham que los judíos biológicos que no creen que Jesús sea el Mesías. Padre, salve esta nación. Salve al pueblo de Chiquibula. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendiga a este pueblo. Quiero bendecido a mi Israel. Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes, para todos aquellos que no me conocen. Por favor, suscríbanse a este canal. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por la oportunidad que usted nos da de estar aquí en esta tarde. Le ruego, Padre, que su voluntad de este programa sea de bendición, Señor, para su honra y para su gloria. En el nombre del Señor poderoso Jesucristo. Amén y amén. Este video no tiene como propósito atacar al hermano, al pastor Will Graham. No tiene como propósito atacar a ningún hermano cristiano reformado, sino solamente tiene como propósito el que nosotros podamos descubrir la verdad en las Sagradas Escrituras y que podamos estar alertas y que podamos estar siempre en una actitud de vigilancia, siempre estando vigilando para que no caigamos en errores graves doctrinales y no seamos engañados por doctrinas falsas. En este caso, la falsa doctrina de la teología del reemplazo. Repito, esto es una refutación bíblica a la teología del reemplazo. La Iglesia Católica Romana, los cristianos reformados, los testigos de Jehová, los adventistas y otras denominaciones religiosas creen en una doctrina llamada teología del reemplazo, que consiste básicamente en afirmar y sostener que la Iglesia cristiana gentil ha sustituido, ha reemplazado al santo pueblo de Israel. Repito, esta doctrina enseña que la Iglesia cristiana gentil ha sustituido y ha reemplazado al santo pueblo de Israel. Vamos a ver claramente cómo las Sagradas Escrituras no solamente no apoyan esa doctrina, no solamente no apoyan esa posición doctrinal, sino que además la refutan por completo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Podemos ver al hermano Will Graham, podemos ver a Juan Manuel Vaz y podemos ver a otros reformados afirmar que Israel no es el reloj profético de Dios. Repito, el hermano Will Graham, Juan Manuel Vaz y otras personas afirman que Israel no es el reloj profético de Dios, que Israel no es el centro de la profecía bíblica. Entonces, afirmar que Israel no es el reloj profético de Dios, que Israel no es el centro de la profecía bíblica y que Israel no es más el pueblo elegido de Dios, que antes lo fue, pero que ahora ya no lo es, que cuando desechó a Cristo dejó de ser el pueblo elegido de Dios. Eso no existe en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. En refutación, en respuesta a esa falsa doctrina, lo primero que hay que decir es lo siguiente: Jesucristo y sus apóstoles nunca enseñaron que el santo pueblo de Israel sería reemplazado, sería sustituido por el pueblo gentil y que Dios desecharía a su pueblo y lo cambiaría por el pueblo gentil. Repito, el Señor Jesucristo y sus apóstoles jamás enseñaron que Israel sería sustituido, sería reemplazado y que Dios cambiaría a Israel por los gentiles y que Dios desecharía a su pueblo Israel. Esa doctrina nunca la enseñó el Señor Jesucristo, nunca la enseñaron ninguno de los santos apóstoles del Señor
Jesucristo. Pero ¿cuáles son los argumentos que tiene el hermano Will Graham, Juan Manuel Vaz y otros reformados, otros católicos romanos, testigos de Jehová, adventistas o de otras denominaciones religiosas para afirmar que Israel ya no es más el pueblo de Dios? Antes de eso les voy a contar una pequeña anécdota. En una ocasión me encontré con un señor testigo de Jehová y empezamos a hablar precisamente sobre temas bíblicos. Y salió a la luz el pueblo de Israel. Y yo le pregunté que qué opinión tenía él sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo israelita. Y ese señor me dijo, ¿verdad? Israel fue el pueblo de Dios. Me dijo, Israel fue, tiempo pasado, el pueblo de Dios, pero ya no es más el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios son los testigos de Jehová. Es lo que él me dijo. Y si tú vas con un católico romano, él te va a decir que Israel fue el pueblo de Dios, pero que ya no lo es, y que ahora el nuevo pueblo de Dios son los católicos romanos. Y si tú vas con un reformado, te va a decir lo mismo. Y si tú vas con un adventista, te va a decir lo mismo. Y si tú vas con un mormón, te va a decir lo mismo. Aquí hay una contradicción lógica. ¿Cómo es posible que Dios deseche a su pueblo, ¿sí?, lo sustituya, lo cambie, lo reemplace, y al mismo tiempo la Biblia diga, demuestre y enseñe que los gentiles son adoptados? ¿Cómo es posible que los gentiles sean adoptados, injertados en Israel, y al mismo tiempo ellos estén reemplazando a Israel? La Biblia no dice que hay un reemplazo, hay una adopción que es muy diferente. Afirmar que una persona es adoptada y al mismo tiempo está reemplazando a los hijos naturales, eso es una contradicción lógica. Porque o es adoptado o es el hijo natural. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué argumento es el que ellos usan? ¿Sí? Bueno, ellos dicen que la iglesia gentil reemplazó a Israel y que la iglesia cristiana gentil es el nuevo, entre comillas, Israel de Dios. Para esto usan Romanos capítulo 11, ¿verdad? Déjame checarlo aquí. Vamos a ver Romanos capítulo 11. 11. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿sí?, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Israel va a ser plenamente restaurado. Y esta incredulidad de Israel no es para que Israel fuera reemplazado, sustituido ni desechado por Dios, para que Dios cambiara a su pueblo elegido por gentiles. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que la incredulidad de Israel es para salvación de los gentiles, pero al final todo Israel será salvo. ¿Sí? Ellos usan la escritura de versículo 17, Romanos 11, 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahora, ellos usan esta escritura para decir que la iglesia cristiana gentil es el nuevo Israel, que la iglesia cristiana gentil ha reemplazado a Israel, ha sustituido a Israel, y que Dios ya ha desechado a Israel y que lo ha cambiado por los gentiles, y que Israel ya no es más el pueblo elegido de Dios. Esto es una, perdón por decirlo así, una completa tontería. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de Romanos capítulo 11, en ninguno de los 36 versículos de Romanos 11, dice, demuestra, ni siquiera insinúa que Israel ha sido desechado, que Israel ha sido sustituido, que Israel ha sido cambiado, y que Dios ha cambiado a Israel por la iglesia, y que ahora la iglesia cristiana gentil es el nuevo Israel. Eso no está en la Biblia. Leamos bien el contexto del texto.
Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, no sustentas tú a la raíz, perdón, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esta palabra injertado significa que ellos fueron adoptados, que fueron incluidos dentro de la familia de Dios, incluidos dentro del pueblo de Dios. Pero ser incluido, ser injertado, no significa reemplazo. Y eso es lo que no entienden. Con todo el respeto, es lo que no entienden los teólogos que enseñan, que predican y defienden la falsa doctrina del reemplazo. No entienden que ser injertado no es reemplazar, que ser injertado, que ser incluido en un pueblo no es reemplazar a ese pueblo, es ser adoptado. Si yo tramito una carta de naturalización, por ejemplo, británica, y obtengo la nacionalidad por naturalización, es decir, yo no soy británico de sangre, yo tengo otra sangre, soy de otra raza, pero soy adoptado por el Estado británico, por este caso el Reino Unido. El Reino de Inglaterra me adopta como un hijo. No soy un hijo natural, soy un hijo adoptado. Eso es lo que pasó con los gentiles. Ellos fueron adoptados, pero no porque fueran hijos naturales, sino por ser hijos adoptados según la promesa que Dios le dio a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Los gentiles han sido adoptados, injertados, incluidos en el pueblo de Dios, pero no están sustituyendo a Israel. Eso no existe en ninguna página de los 66 libros de la palabra de Dios. No está en la Biblia. No existe. Así de fácil y así de sencillo. ¿Sí? Ahora, 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Vamos a checar el versículo 11, que es el contexto del 17. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Cuánto más su plena restauración. Israel será plenamente restaurado. Israel no cayó, no pecó, no fue incrédulo para caer. Aquí no hay ninguna base para poder determinar o entender o interpretar que Israel ha sido desechado por Dios, que Israel ha sido reemplazado, sustituido por la iglesia cristiana gentil. Eso no tiene ningún sustento en las Sagradas Escrituras. Ahora, Romanos 11 es bastante claro cuando sostiene que la iglesia cristiana gentil ha sido injertada dentro de Israel. No dice que la iglesia cristiana gentil es el nuevo Israel. Eso no está en Romanos 11. Repito, en ninguno de los 36 versículos de Romanos 11 dice o demuestra, ni siquiera insinúa que la iglesia cristiana es el nuevo Israel, o que la iglesia cristiana sustituye, que la iglesia cristiana gentil sustituye a Israel, reemplaza a Israel y que Israel es desechado. No, eso no está en Romanos 11. Aquí dice que son injertados en Israel. ¿Por qué? Porque están siendo adoptados contra naturaleza. Están siendo incluidos en una familia, pero ellos no están sustituyendo a esa familia. Si a mí me adopta una persona y me incluye en su familia, me injerta en su familia, yo estoy siendo parte de esa familia, estoy siendo participante de ese lazo familiar por adopción contra naturaleza, pero el hecho de que yo sea adoptado y forme parte de una familia no significa que yo estoy sustituyendo a los hijos naturales de ese padre que me está adoptando. Eso es absurdo, es una contradicción lógica, es algo ridículo, es algo que no tiene ningún sustento lógico.
principalmente bíblico, mucho menos lógico. Ahora, amados hermanos, el contexto del texto de Romanos 11 destruye por completo la doctrina del reemplazo y destruye por completo la falsa interpretación que hacen los teólogos que creen la teología falsa del reemplazo. Para empezar, en el versículo 1, Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. ¿Oyeron? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ha tropezado Israel para que cayese en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Ahora, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se salve el último gentil. Y luego todo Israel será salvo. Entonces, la Biblia es muy clara, amados hermanos. Israel ha rechazado a Jesucristo con un propósito. Dios ha puesto un velo en los ojos del pueblo judío a propósito, para que nosotros pudiésemos entrar, para que los gentiles pudiesen ser salvos. Entonces, la incredulidad de Israel no fue ni es para que Israel fuera reemplazado, sustituido por los gentiles. No, sino que esa incredulidad es para que los gentiles sean salvados. Pero Dios nunca ha desechado a Israel. Cuando el último gentil se salve, cuando Dios salve al último gentil, entonces todo Israel será salvo. Eso es lo que las Sagradas Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento enseñan. Ahora, para terminar este punto, gloria al Señor, para terminar este punto y para concluir, la prueba más grande, ¿sí?, que demuestra que la iglesia cristiana gentil no ha reemplazado ni sustituido a Israel, precisamente es que la iglesia cristiana gentil ha sido adoptada e incluida en el pueblo de Dios por adopción, ¿sí? No por reemplazo, no por sustitución, repito, no por reemplazo, no por sustitución, sino por adopción, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí las pruebas. La iglesia gentil fue adoptada e injertada dentro de Israel, dentro del Israel de Dios. No reemplazó a Israel, ¿sí? No lo ha hecho, sino que fue incluida dentro de Israel. La iglesia gentil no es el nuevo Israel. No, la iglesia gentil es parte del Israel de Dios. Forma parte por adopción. Y hay que entender que ser adoptado y sustituir o reemplazar a los hijos naturales son dos cosas enteramente diferentes. La palabra de Dios demuestra que los gentiles serían salvados y alcanzados por la incredulidad de Israel. Sin embargo, la santa palabra de Dios demuestra que los gentiles no reemplazarían a Israel, sino que serían adoptados e injertados en Israel, que es
diferente. Cuando analizamos seriamente cada una de las siguientes escrituras, nos daremos cuenta que en ningún momento la Santa Escritura nos enseña que los gentiles han sustituido o han reemplazado a Israel, sino todo lo contrario. Se nos enseña que los gentiles fueron incluidos por adopción en Israel. No existe ninguna base bíblica para aprobar la falsa doctrina del reemplazo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Repito, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Repito, de ambos pueblos, plural, hizo uno. ¿En qué parte de la Biblia está diciendo aquí que los gentiles reemplazan y sustituyen a los judíos? ¿En qué parte de la Biblia estamos leyendo que los gentiles están reemplazando a Israel? No, no están reemplazando a Israel, se están uniendo a Israel, que es diferente. Los gentiles están siendo parte del pueblo de Dios por adopción, según la promesa que Dios le dio a Abraham, de la simiente bendita de Cristo. Pero aquí no dice que los gentiles están reemplazando, sustituyendo a Israel y que Dios ya desechó a Israel y que Israel ya no es el pueblo de Dios. Ya, lo fue, pero ya no lo es. Eso no está en la Biblia. Eso se llama herejía. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De ambos pueblos hizo uno. ¿Sí? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, plural, en un solo cuerpo. Fíjense la distinción que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Está distinguiendo a gentiles de judíos. Si supuestamente los gentiles son el nuevo Israel, ¿por qué es que Pablo los está distinguiendo del pueblo de Israel? Porque los gentiles siguen siendo gentiles, pero adoptados como hijos de Dios por la sangre de Cristo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, fíjate bien, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos. No dice que ustedes son los nuevos ciudadanos. Israel ya no. Ustedes gentiles son los nuevos ciudadanos. Israel ya no. Perdió su oportunidad. Negativo, my friend. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los gentiles han sido adoptados y ahora son conciudadanos de Israel y miembros de la familia de Dios por adopción. Pero ser adoptado y reemplazar a los hijos naturales son dos cosas diferentes. Usted puede probar que los gentiles fueron adoptados y que son miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos, pero no puede probar que los gentiles sustituyeron a Israel y que Dios ya desechó a Israel. Eso no está en la Biblia. Eso se llama falsa doctrina. Gloria a Dios, seguimos adelante. Los gentiles fueron adoptados e incluidos dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, la Escritura jamás declara que los gentiles sustituyeron a Israel y que Dios desechó a Israel o que lo reemplazó y lo cambió por los gentiles. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. Aquí el apóstol Pablo le dice a los gentiles que ellos también son herederos, no por naturaleza, sino por la promesa que Dios le dio a Abraham. Esto se llama adopción, pero la adopción no es lo mismo que la sustitución. No hay que confundir las cosas, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para, aquí está la clave, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Israel. Los gentiles ahora están participando de esa herencia. No están sustituyendo a los herederos. Ahora somos los nuevos herederos y ustedes ya no son herederos de nada. No, eso no está en la Biblia. Los gentiles son participantes de la herencia de los santos. No son los nuevos santos, no, participantes. Están siendo incluidos, injertados, adoptados, pero no están sustituyendo a Israel. Eso no está en la Biblia. Hechos 13, 44. Vamos a ver cómo Dios permitió que Israel no creyera a Cristo para que los gentiles pudiesen ser salvados. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aleluya. Los gentiles alcanzaron salvación por la incredulidad. Los gentiles alcanzaron salvación gracias a Dios, gracias a Cristo y gracias a la incredulidad de Israel. De lo contrario, ningún gentil se pudo haber salvado. Pero esto no significa que los gentiles reemplazan a Israel. Significa que los gentiles alcanzan salvación por misericordia, pero no están reemplazando a Israel. Conclusión final. No existe ninguna base bíblica sólida para afirmar que los gentiles se convirtieron en el nuevo Israel. Los gentiles solamente fueron adoptados por la gracia y misericordia de Dios para que pudieran alcanzar la salvación. Sin embargo, los gentiles nunca reemplazaron a la santa nación de Israel. No se puede probar con la Biblia, no se puede probar en ninguna parte de las Escrituras que los gentiles han reemplazado a Israel como el pueblo elegido de Dios. Eso no existe en la Escritura. Gloria a Dios. Vamos a terminar con el análisis de Romanos 11 antes de terminar el video con las últimas pruebas bíblicas que refutan la falsa doctrina del reemplazo. Gloria al Señor Jesucristo. Claramente la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que Israel fue cegado, tuvo un velo para que los gentiles pudiesen entrar. Sin embargo, también nos hace claro la palabra de Dios aquí en Romanos 11:30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién? De Israel. Así también estos, Israel, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios ha permitido que Israel
no acepte a Cristo para que los gentiles puedan ser salvos. Pero eso no significa que los gentiles están reemplazando a Israel. Los gentiles están alcanzando misericordia, los gentiles están siendo adoptados, injertados en Israel, pero no están reemplazando a Israel. No confundamos las cosas. Para terminar, el plan profético de Dios refuta, destruye y aplasta por completo la falsa doctrina del reemplazo. Repito, el plan profético de Dios destruye, aplasta y refuta por completo la falsa doctrina del reemplazo, ya que Dios tiene un plan profético específico para Israel y un plan profético específico para la iglesia cristiana gentil. Vemos cómo la santa palabra de Dios menciona el tiempo de los gentiles, menciona la plenitud de los gentiles. Esto lo podemos ver en Romanos 11, 25 al 27. Después de que la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles se cumpla, Dios se volverá a Israel. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Hay un límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que Dios salve al último gentil. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Después de que los tiempos de los gentiles se cumplan, Dios se vuelve a Israel. Viene la gran tribulación y después la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, las Sagradas Escrituras nos tienen una agenda profética para los gentiles y una agenda profética específica para Israel. Podemos ver las 70 semanas de Daniel. Esas semanas están determinadas para tu pueblo, le dice Dios a Daniel. Para tu pueblo. ¿Para quién? Para Israel. No para los gentiles, para Israel. Y esas 70 semanas todavía no se han cumplido en su totalidad. Por tanto, Israel sigue siendo el centro de la profecía bíblica. Después de Apocalipsis capítulo 3, toda la profecía se concentra en Israel. 144,000 sellados de cada tribu de Israel. Podemos ver cómo todo se centra en Israel. En Mateo 19 vemos cómo va a haber 12 tronos para que los 12 apóstoles gobiernen las 12 tribus de Israel. Israel sigue siendo el centro de la profecía bíblica. El hecho de que Dios tiene un plan profético separado para Israel y otro para la iglesia gentil demuestra que la iglesia gentil no sustituyó a Israel. De lo contrario, solamente habría un plan profético únicamente para la iglesia gentil como el supuesto nuevo Israel. Pero eso no está en la Biblia. El hecho de que hay dos planes proféticos, uno para Israel y otro para los gentiles, demuestra que los gentiles no han reemplazado a Israel, ya que hay muchas profecías bíblicas que se tienen que cumplir sobre Israel. Se tiene que cumplir la invasión a Israel y muchas otras profecías. Y además, hay profecías que en este tiempo moderno ya se han cumplido. Profecías sobre Israel que ya se han cumplido. La profecía del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37 ya se ha cumplido. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia después del holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de judíos. También se cumplió Isaías 66:8, donde nos menciona, ¿nacerá una nación en un solo día? Ese 14 de mayo del 48, nació una nación en un solo día. Israel nació como nación en un solo día y de los huesos secos se levantó una nueva generación de Israel. Esto cumplió las profecías mesiánicas después del holocausto judío. E Israel nació como una nación libre y soberana.
y le demostró al mundo entero que la Biblia es la palabra de Dios, porque lo que en ella está escrito se cumple. Esto demuestra que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios, porque las profecías, los pactos y las promesas que Dios le hizo a los padres del pueblo hebreo se están cumpliendo todavía, lo que demuestra que Dios todavía tiene a Israel como su pueblo elegido. La profecía de Amós 9 también se ha cumplido. Dios ha traído a Israel otra vez y los ha plantado en su tierra y nunca más serán arrancados de ella. Gloria al Señor Jesucristo. Para terminar, la restauración del reino de Israel, el reino mesiánico milenial, demuestra que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios y que la iglesia cristiana gentil no ha reemplazado a Israel. El apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo en Hechos 1, 6 al 7, Señor, ¿restaurarás ahora el reino a Israel? Eso está escrito en el Nuevo Testamento, lo cual demuestra que aún en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo y antes de que el Señor Jesucristo fuera llevado al cielo a la diestra del Padre, en pleno Nuevo Testamento, el apóstol Pedro está consciente de que el reino de Israel tiene que ser restaurado, lo cual demuestra que Israel nunca ha sido desechado. ¿Por qué? Porque su reino será restaurado. Porque Dios le hizo esa promesa a David de que su reino no tendría fin. Por tanto, la promesa que Dios le hizo a su siervo David se tiene que cumplir y no se va a cumplir con una iglesia gentil reinando, sino con Israel, con el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, reinando en Israel. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer ya para estar terminando este video. Isaías capítulo 2, versículo 4. Dice el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, es decir, los gentiles. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, es decir, Israel, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos gentiles, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Podemos ver cómo Dios va a restaurar el reino a Israel. ¿Cómo habrá un reino milenial davídico? No será la iglesia reinando, no es la iglesia gentil reinando, no, eso se llama doctrina católica romana, no creamos herejías. Será Israel, aunque a muchos antisemitas les duela. ¿Quién reinará? Cristo reinará desde Jerusalén. Tenemos Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Habrá un reino mesiánico en Israel,
Y los apóstoles serán 12 jueces sobre las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel tienen que regresar a su tierra. Tiene que ser restaurado el reino de Israel. Las 12 tribus, tiene que haber un reino milenial. E Israel, no solamente todo Israel será salvo, sino que también será elevado como cabeza de las naciones. Esto refuta la doctrina del reemplazo por completo. Es por eso que los que creen la teología del reemplazo, muchos de ellos niegan el reino milenial. Claro, porque si lo aceptan, su doctrina del reemplazo se les va a la basura. Es duro, pero es la verdad, amados hermanos. No nos dejemos engañar. Romanos 11, 25 al 31 nos declara que cuando termine la plenitud de los gentiles, al final, todo Israel será salvo, como está escrito en la palabra de Dios. Amados hermanos, tengamos cuidado con las doctrinas que se predican en la internet. Tengamos cuidado con lo que escuchamos en internet. Tengamos cuidado con estas doctrinas extrañas, muchas de ellas de origen católico romano, que se están infiltrando entre el pueblo evangélico. Tengamos mucho cuidado con el antisemitismo. Lutero y otros hombres de Dios reformadores fueron hombres de Dios, pero nosotros tenemos que imitar sus aciertos, no sus equivocaciones. Porque a Martín Lutero, lastimosamente, lo tengo que decir, era profundamente antisemita. Por eso escribió su libro, Los judíos y sus mentiras, donde escribió que deberían expulsar a todos los judíos de Alemania y deberían quemar sus sinagogas. Y Adolf Hitler tomó los escritos de Lutero para justificar el holocausto, el asesinato de más de 6 millones de judíos. Esta teología del reemplazo alienta el odio, alienta el antisemitismo. Me da tristeza y me sorprende ver en las redes sociales cómo muchos hermanos cristianos reformados, cómo muchos amigos católicos romanos, testigos de Jehová, adventistas y de otras denominaciones que creen la doctrina del reemplazo, se expresan de una manera muy agresiva en contra de Israel. Y muchos de ellos son antisemitas. Lo demuestran con sus palabras, lo demuestran con sus acciones. Por eso, hermanos, yo no puedo decir que el hermano Will Graham sea antisemita. Yo no lo sé. No voy a levantar falsos y aquí no estoy para atacar a nadie. Solamente les digo que tengamos cuidado con eso, porque Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Para terminar, en una ocasión el hermano Josué Irión estaba orando. En una campaña le estaba diciendo a Dios, Dios bendice a Israel Padre en su oración. Y entonces se da testimonio de que Dios le habló y le dijo, ya he bendecido. Cuando yo fui la primera vez en Guatemala, ¿hay hermanos de Guatemala aquí? Ah, muy bien. Yo fui en un lugar llamado Chiquimula. Chiquimula, donde las mulas son chicas. Y todavía los pastores me dijeron, hermano Urión, hay un lugar donde las mulas son más chicas que Chiquimula. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Chiquimulilla. Allá en el último día de la campaña se oyó la voz audible de Dios. Cuando yo dije, Señor, bendiga Guatemala, así como tú has bendecido a Brasil, porque Brasil y Guatemala votaron para la fundación del Estado de Israel en 16 de mayo de 1948, bendiga Guatemala. Cuando yo dije esto, se escuchó una voz, una voz en los altoparlantes, y yo estaba lejos del micrófono, y el Señor dijo, ya he bendecido a mi pueblo Israel. Usted puede entrar en la internet y poner así, la voz de Dios audible, y usted va a escuchar. Hay aquellos que creen, hay aquellos que no creen, pero yo estaba allí. El hermano, cuando fue a ver en su casa los videos que estaba grabando, dijo, ¿y esa voz de dónde es? Y yo estaba lejos del micrófono, así que no fui yo que hablé. Ya he bendecido mi pueblo Israel. Había en esta noche 9,000 personas en la plaza central en Chiquimula. Fue la primera vez que fuimos.
esta nación. Salve al pueblo de Chiquimula. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendiga a este pueblo. Que ha bendecido a mi Israel. A mi Israel. A mi Israel. Pues está escrito, hermanos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Números 24, 5 al 9. Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios le dijo a Abraham que su simiente es la simiente escogida, si Dios le prometió a David restaurar su reino, si Dios ha elegido a Israel, Dios no lo va a desechar, porque Dios no se arrepiente, porque Dios no es un Dios mutante. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús, que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbanse a este canal. Que Dios les bendiga a todos.